Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión en donde vamos a continuar desarrollando nuestro ejercicio de declaración de renta a personas jurídicas. Y en la sesión pasada habíamos llegado a ver un caso práctico de inversiones. Y digamos que vamos a seguir desarrollando este tema porque es que el tema de inversiones resulta ser bien interesante desde el punto de vista que depende el tipo de inversión que yo haga, lo voy a contabilizar de diferente manera, ¿ok? Por ejemplo, aquí habíamos visto la sesión pasada una inversión que habíamos hecho en un CDT. Obviamente, pues esta es una inversión que habíamos hecho a un año de 300 millones y veíamos después de hacer todo lo que tiene que ver con la tabla de amortización, veíamos que esa inversión nos produjo unos rendimientos de 21.175.000 pesos, ¿ok? Y veíamos cómo era la contabilización de esas transacciones. Y hablamos un poco acerca de lo que eran las inversiones en instrumentos de patrimonio, lo que eran inversiones de liquidez, inversiones en asociadas, inversiones en negocios conjuntos e inversiones en subsidiarias. ¿Ok? Hasta ahí habíamos quedado. Hoy quiero arrancar con este otro caso, en donde digamos que empezamos a ver la importancia del reconocimiento de las transacciones. Es decir, mmm, cuando yo voy a hacer reconocimiento, bueno, recuerden que de lo más importante que tiene el estándar internacional es el reconocimiento, la medición inicial, la medición posterior y las revelaciones o las notas a los estados financieros. Básicamente, aquí hablando ya de este tipo de casos de inversiones y especificando lo que tiene que ver con el reconocimiento, depende mucho la forma en que yo voy a reconocer una transacción. Eso depende de mi modelo de negocio, depende de cuál es la intención que yo tengo con realizar esa transacción. Me explico. Y siempre coloco el ejemplo de las acciones, pero es que es el más evidente, porque yo puedo comprar acciones de Nutresa, ¿sí? Y esas acciones yo las compro porque tengo un excedente de tesorería y decido realizar esa inversión en esa entidad, comprando esas acciones. En ese caso, esa transacción que acabo de hacer es una inversión, ¿ok? ¿Por qué? Porque mi intención, la intención con la que compro esas acciones es básicamente la de especular. Es decir, comprarlas ahora para en un futuro, dependiendo cómo vea la fluctuación en los precios, decidir venderla en el momento en que más alto esté el precio de su acción. ¿Ok? Eso se llama especulación. Entonces, cuando yo quiero ganar la mayor cantidad de intereses por una transacción, específicamente en acciones, ¿no? Entonces, mire que ese tipo de casos, hace que yo tenga que registrar esa transacción como una inversión. Pero si yo decido más bien invertir no en Nutresa, sino en una compañía mucho más pequeña, Certify, por ejemplo, no sé qué será, pero Certify la tenemos y digo, uy, esa empresa me interesa. Si yo adquiero esa empresa y tomo control sobre esa empresa, obviamente de manera legal, o sea, adquiriéndola, lo que va a pasar es que yo voy a poder tener más participación en el mercado, voy a tener una mayor injerencia en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, mi intención en ese tipo de transacción es la de convertirme o tener un control o ejercer un mayor poder sobre esa organización. ¿Ok? Esa transacción se dice que es una compra de acciones en una participada. ¿Ok? Entonces, cuando yo compro esas acciones, no las voy a llevar a inversiones, me las llevo al patrimonio directamente, que es el ejemplo que vamos a ver, ¿ok? Entonces, aquí el ejercicio nos dice, el 1 de enero de 2020, la compañía adquirió de contado el 80% de las acciones de la participada por valor de 1.088 millones. Es decir, ya cuando yo tengo el 50% más uno de, de, de las acciones en una organización, yo ya tengo el control, ¿ok? Aquí tenemos el 80% de la inversión, o sea que esa empresa, digamos que yo tomo las decisiones más relevantes e importantes y tengo más peso dentro de la organización. Esto me otorga el poder de dirigir las actividades relevantes de esa compañía, de esa participada.
El patrimonio de la participada es el siguiente. A nivel de capital, tiene 1.200 millones, tiene una reserva por 30 millones de pesos, tiene un superávit por revaluación de 100 millones y unas utilidades acumuladas de 30 millones de pesos. Entonces, ¿cómo afecta este patrimonio ahora que hay un nuevo inversionista o alguien que compró el 80% de las acciones? Entonces, esto fue el 1 de enero de 2020. A 31 de diciembre de 2020, la participada obtuvo un aumento de las ganancias en 70 millones y un aumento en el superávit por revaluación, producto del avalúo efectuado a su propiedad, planta y equipo por 100 millones de pesos. ¿Ok? Eso fue digamos que ese fue el gran movimiento que tuvo a lo largo del año 2020. ¿Listo? En ese orden de ideas, los datos ahora nos quedan de la siguiente manera. Capital sigue siendo el mismo, 1.200 millones. Las reservas se conservan, 30 millones. El superávit, veníamos con un superávit de 100 millones y por el tema del avalúo de la propiedad, planta y equipo, por la revaluación, perdón, de 100 millones, se me incrementó ese superávit por revaluación de 100 millones a 200 millones. Y teníamos unas utilidades acumuladas de 30 millones más estos 70 millones de utilidades que se obtuvo a lo largo del 2020, me da aquí entonces me da 100 millones, ¿listo? Que eran 30 millones más 70 millones, me da los 100 millones de utilidades acumuladas. Digamos que esa es la foto al inicio y al final del periodo 2020, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa? El 1 de enero se debe reconocer una inversión en subsidiaria, o sea, yo como el propietario, yo debo reconocer en mi contabilidad esa inversión en esa subsidiaria y medirla al patrimonio multiplicada por el porcentaje de la participación. Es decir, si el 100% de las acciones dan 1.200 millones, ¿cuánto es el 80%? Entonces ahí me va a cuánto equivale el 80%. Entonces es básicamente el 80% de 1.200 millones, que fue el monto de la inversión, que fueron 1.088. Al 31 de diciembre de 2020 se debe ajustar la inversión con respecto al patrimonio de la participada. El aumento de las utilidades se debe reconocer como un ingreso, mientras que el superávit contra el otro resultado integral. Entonces, básicamente lo que tenemos es costo histórico, tuvimos una utilidad de 70 millones, pero como mi peso dentro de la organización es del 80%, lo multiplico por eso. El 80% de 70 millones son 56 millones. Ay, perdón, el costo histórico son 1.088 de lo que hice como inversión. A este valor de 1.088 le sumo esos 56 millones de la utilidad, ¿sí? Y usted se preguntará, bueno, pero si me había dicho que la utilidad era de 100 millones. Sí, lo que pasa es que de esos 30 millones nosotros no tuvimos injerencia alguna. Entonces, con esos 30 millones yo no puedo contar, ¿ok? Esos son 30 millones hasta el momento en que estaban esos socios, la foto final de esos socios, y a partir del momento en que yo hago la inversión, ahí ya empiezo yo a tener control y empiezo a tener derechos sobre la participación de esas acciones. Entonces, por eso es que aquí simplemente se toma los 70 millones que se obtuvieron como utilidad a lo largo del 2020 y a eso le calculo el 80%, que es el porcentaje de mi participación dentro de la organización. Eso me da 56 millones. Tuve un superávit por revaluación de 100 millones, por el 80% me da 80 millones. Perdón, esto entonces lo restamos, aquí están los signos más, menos, y ya eso me da un total de inversiones subsidiarias por un valor de 1.224 millones de pesos. O sea, arranqué con 1.088 y ya en un año tengo 1.224 millones. Pues suena una buena inversión, ¿ok? ¿Cómo hago la transacción? Al 1 de enero de 2020, cuando tomé la decisión de realizar esa inversión, pues digamos que me llevo la inversión a la cuenta 1275 denominada inversión en subsidiarias por 1.088 millones y lo saco del banco, cuentas corrientes por 1.088 millones. Luego, al final del periodo, es que tomo la inversión de la subsidiaria de los 136 millones, es decir, sumando estos 56 millones de la utilidad más los 80 de la revaluación, me dan 136 millones y lo llevo contra
La 4530, ingresos por método de participación, 56 millones, que fue lo que obtuve de utilidad. Y la 3810, esos 80 millones me los llevo a la cuenta método de participación por el valor de 80 millones. Al crédito, obviamente, porque es una cuenta de naturaleza crédito. ¿Listo? Ese es el caso que les quería mostrar aquí como para ir terminando el tema de las inversiones. Hay que hablar también de pronto situaciones de derivados. La entidad financiera SA debe pagar un dinero a un proveedor del extranjero y realiza un forward a 3 meses con la entidad prestadora SA, estableciendo que al término del contrato esa entidad le venderá $1.000 sosteniéndole un valor de 3.900 por dólar. Al cabo de los 3 meses el dólar está en 4.100. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya les explico. La financiera SA debe contabilizar una pérdida resultante del contrato con el proveedor por el incremento del valor del dólar, mientras que respecto al forward obtendría una ganancia ya que el valor pactado por el dólar es inferior al valor actual. El contrato de forward da lugar a un activo financiero con saldo positivo en el estado de resultados que se cruzaría con la pérdida que tenga con el proveedor, generando así un efecto neto en el estado de resultados. Entonces, ¿qué es un forward? Bueno, sí, digamos que los derivados básicamente nacen en el mercado financiero o en el mercado de capitales, básicamente para proteger a un instrumento primario. El derivado es un instrumento financiero, pero es un instrumento financiero de los llamados complejos. ¿Okay? Entonces, ese instrumento financiero, el derivado, me cubre a un instrumento financiero primario. Entonces, yo siempre les he hablado de la crisis del 2008 con su tema de las hipotecas y cómo surgió eh, la desgracia de esa crisis, que básicamente, pues, digamos que lo que se hizo fue que las entidades financieras comenzaron a crear paqueticos de hipotecas y sobre esos paqueticos de hipotecas lo que hacían era comprar como una especie de seguro, que era un derivado. Se le llama un CDS, un Credit Default Swap. Entonces, llamémoslo seguro, me protege ese paquetico de hipotecas. Es decir, en el caso que alguien me incumpla con el pago de una hipoteca, pues será la aseguradora quien me responda por esa hipoteca. Obviamente la aseguradora me cobra a mí como entidad financiera lo correspondiente al seguro y pues yo se lo pago, ¿sí? No hay problema, pero sí básicamente lo que estoy haciendo es protegiendo mi inversión. En este caso del ejemplo, ¿qué pasa? Que digamos que uno puede, siempre uso el ejemplo de las flores, un cultivo de flores, ¿qué hace? Un cultivo de flores, no, el cultivador no me acuerdo cómo le llaman a eso, un vivero, un invernadero. Bueno, básicamente, esta persona que hace, pues se dedica a cultivar flores, pero para poderlas cultivar, él necesita un terreno, necesita una adecuación de ese espacio físico, necesita unos empleados, necesita comprar las semillas, cuidarlas, regarlas pues, con agua, etcétera, etcétera. En fin, todo ese tipo de costos. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya considero, porque digamos que ellos tienen todo muy bien planificado para generar esos cultivos, es decir, no sé cómo se dice, si es una cosecha de flores, me perdonan, pero no conozco mucho el sector, pero digamos que cuando las flores ya brotan y están listas para sacarlas y exportarlas, ellos ya tienen muy claro y muy medido digamos que esos tiempos. Entonces, lo que ocurre ahí es que cuando llega ese cultivo de flores y yo previamente, yo el dueño perdón, yo el dueño de ese cultivo, básicamente lo que hago es, yo ya tengo un contrato con un proveedor, un contrato en Estados Unidos, y le digo, mire, yo le voy a mandar tantos containers llenos de flores, de claveles o de las flores que ellos me pidan, y yo las cultivé y ya las tengo listas, entonces se las envío, pero previamente hemos firmado un contrato que digamos que vale $1.000.000, ¿ok? Ese $1.000.000, mi preocupación, estando acá en Colombia, es que, pucha, pues si la moneda se deprecia, pues el costo del dólar sube. Entonces, es decir, por cada dólar a mí me van a pagar más plata, ¿ok? Entonces, pues me conviene que nuestra moneda se devalúe. Eso le conviene a todos los exportadores.
Entonces, cuando yo ya he hecho ese negocio y hemos firmado que yo le pongo ese cargamento en, qué sé yo, en Minneapolis, le coloco los containers con el cargamento de flores y él me paga eso a tal fecha, digamos el 15 de, el 30 de junio. El 30 de junio me paga ese $1.000.000. Entonces, como mi preocupación está en que el dólar fluctúa tanto, hoy puede que se dispare, mañana puede que caiga drásticamente, entonces el día que esos dólares entren a mi cuenta, a esa TRM me lo van a pagar. Y yo digo, y si cae el dólar, qué sé yo, no va a pasar, pero que caiga a 2.500, imagínese, y yo haciendo cuentas de 3.900, pues es difícil. Entonces, yo lo que hago es protegerme contra ese riesgo que está ahí latente. Entonces, básicamente, ¿qué hago? Me acerco a una entidad y ellos les digo, mire, tengo este contrato, soy exportador de flores, les llevo mi certificado de Cámara y Comercio, mis estados financieros y todo. Se van a dar cuenta que yo en realidad soy un exportador y lo que voy a hacer es básicamente proteger la TRM con la que me van a liquidar ese $1.000.000 el día que entre. ¿Ok? Eh, Puede que me vaya bien, puede que pierda, ¿sí? Pero estoy garantizando y yo ya puedo, como empresario, saber realmente cuánto en pesos es lo que me va a ingresar a mi cuenta, ¿ok? Y con base en eso, ¿yo qué voy a poder hacer? Voy a poder hacer proyecciones, voy a poder, qué sé yo, pagar nómina, es decir, hacer una gran cantidad de cosas que con esa incertidumbre del $1.000.000 y sin saber a qué TRM me va a entrar, pues todavía no puedo hacer esos planes. Entonces, básicamente ese derivado lo que hace es eso, me protege esa TRM diciéndome, mire, le voy a pagar una TRM de 3.700. Yo digo, no, pero si el dólar está a 4.000, no, pero es que se proyecta que baje, que no sé qué, no. Y ahí comienza uno a negociar hasta que acordamos una tarifa, por ejemplo, 3.800, y si ese día que entra, que ese dinero me entra a la cuenta, el dólar está en 4.100 de malas. Pierdo yo esa diferencia. Pero si de pronto el dólar cayó, ¿sí? Bajó, digamos que a 3.500, a mí me lo van a pagar a 3.800. Entonces ahí el que pierde es el banco. Entonces, en ese orden de ideas, así palabras más, palabras menos, es como funcionan estos derivados. ¿Ok? Ahora bien, eh, bueno, aquí frente al tema de las inversiones, eh, digamos que cuando uno mira, y esto me voy a salir aquí un momentico para entrar directamente al formulario, porque es que nos toca ir llevando a la par la presentación eh, con el ejercicio. Digamos que si me ubico aquí en el formulario 110, ingresando aquí a nuestro renglón 37, tenemos inversiones e instrumentos financieros derivados. ¿Ok? Eh, ¿qué cifra debemos colocar en ese renglón? Pues básicamente lo que hago es, me devuelvo a mi sumaria de renta y ubico qué cifras o qué cuentas están afectando ese renglón 37, que son todas estas. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí tenemos cuentas como la 120550, inversiones en acciones del Grupo Aval. O sea, mi intención no es entrar a tener propiedad o dominio sobre el Grupo Aval, no, es simplemente una inversión que veo yo, que es una acción segura, que es una acción que me puede llegar a generar unos buenos rendimientos y con base en eso hago esa inversión, hago ese desembolso, ¿ok? Entonces, básicamente, digamos que contemplamos esa cuenta de la 120550, inversiones en el Grupo Aval, y me voy hasta la 129505, es decir, toda esta sección hasta el derivado financiero, eh, digamos que hacen parte de ese renglón 37. Todas esas cuentas se unifican en el renglón 37 de nuestro formulario 110. ¿Ok? Digamos que si yo sumara esto me da 3.981.752.000. ¿Ok? Esa es la cifra que me llevo para mi formulario. 3.981.752.000. ¿Ok? Esas son las cifras que yo me llevo para ese renglón. ¿Ok? Ahora, digamos que observando un poco el tema de las acciones que tenemos acá, acciones del Grupo Aval, Preferencial, de Ecopetrol y de Construcciones LGBT.
perdón, yo iba a decir LGBTI, LBG, SAS, digamos que esas son inversiones que yo debo tener un auxiliar, o bueno, no un auxiliar, sino un anexo que me permita tener el control de esas acciones. Entonces, me voy aquí a mi libro auxiliar denominado acciones en el Excel y acá tenemos, digamos que el detalle de cada una de esas cuentas, ¿ok? De cada una de esas inversiones, perdón. Entonces, notamos que en ese año, digamos que hay bueno, aquí digamos que tenemos estas inversiones desde el año 2018, ¿sí? También todo el 2019, ¿sí? Y aquí, para el año que nos interesa, digamos que en ese año hay una serie de transacciones en donde nos dice, hay que hacer un cuadro similar a este que vemos en la pantalla, ¿ok? En donde nos dice cuántas acciones tenía y ahí lo que uno hace es desglosar la siguiente información. Entonces, lo primero es, digamos que tener la cuenta y conocer el nombre de las acciones. En este caso, Grupo Aval preferencial. Recuerden que hay acciones preferenciales, hay acciones con derecho a voto, hay acciones corrientes, en fin, hay todo tipo de acciones. Entonces, aquí compramos del Grupo Aval acciones preferenciales. Esas tienden a ser más costosas, ¿ok? Básicamente tenemos ahí eh, las acciones del Grupo Aval con la cantidad de acciones que compramos, 261.086. ¿A qué precio las compramos? En 325.052.000, valor total 325 millones. ¿Cuál es el valor razonable? A cómo están el día que hice la medición posterior. ¿Ok? Por lo general uno la medición posterior la hace cuando hace el cierre contable. Entonces, entro a la bolsa de valores, miro a cómo está el valor de la acción, lo multiplico por el monto de mis acciones y me da los 442.000. ¿Listo? Eso es básicamente lo que estamos haciendo acá. Tomando ese valor, me da los 442.540.000 a valor razonable de resultados. Entonces, digamos que si tomo ese valor, aquí sería tomar este valor de 325 millones, perdón, si tomar el valor de 325 millones, lo divido entre 261.000 acciones, me da que cada acción vale 1.245 pesos. ¿Ok? El 1 de enero. Por eso lo estoy haciendo a este costo. ¿Ok? Pero al valor final, lo que hago es, tomo este valor, tomo perdón, aquí el valor razonable, los 442 millones, y lo divido entre las 261.000 acciones y me sale que cada acción vale 1.695. Es decir, se me incrementó el costo y de una muy buena manera. ¿Ok? De 1.245 a 1.695 pesos. Lo mismo con las otras acciones, con las de Ecopetrol pasó lo mismo, las compramos en 650 millones, adquirimos 464.000 acciones. El valor razonable al día del cierre contable, ya esas acciones no valen 650 millones, sino que valen 891 millones. Lo que quiere decir que mis acciones pasaron de 1.400 a 1.920 pesos. ¿Ok? Y eso, pues, digamos que termina siendo una buena inversión, ¿ok? No siempre pasa lo mismo, no se confíen, pero termina siendo una muy buena inversión. ¿Por qué? Por el nivel de riesgo inmerso. Porque, vuelvo y les digo, las acciones suben. ¿Qué hace que una acción suba o baje? Pues puede ser una decisión de gobierno, ¿sí? Un tuit de Petro, que por ahí sale y dice algo y ¡pum!, tumba el valor de las acciones. En fin, ese tipo de cosas pueden llegar a pasar, ¿ok? Y frente a las acciones que tenemos en Construcciones LBG SAS, compramos 1.806.000 acciones. Cada una, digamos que el costo total fueron 1.806 millones, ¿sí? Y la medición en NIF la hicimos al costo, no la hicimos a valor razonable, esas acciones, porque básicamente esta empresa no cotiza en bolsa, sino que es una empresa que está constituida por acciones y lo que hice fue comprar acciones en esa empresa porque de pronto eh, veo que es una empresa con mucho potencial y me gustaría invertir y mirar a ver hasta dónde puedo llegar con esa inversión. ¿Ok? Esto básicamente lo que me indica es que, mire, hicimos una inversión de 2.781 millones y a valor razonable, estas acciones, sin contar las de LBG SAS, porque no cotiza en bolsa,
digamos que estas dos acciones me costaron eh, 975 millones y al valor razonable ya me valen 1.333 millones. Es decir, he tenido una muy buena utilidad, más o menos de unos 50 millones de pesos. ¿Ok? Eso es básicamente, y así es como llevamos este libro o este anexo de esas inversiones que tenemos dentro de nuestra contabilidad. ¿Listo? Eh, digamos que este taller pues, está basado en NIF para pymes. De ahí que vamos a asumir que aplicamos el anexo 2 de estas NIF para pymes. Y en este caso, pues vamos a indicar que estos, permítanme, eh, que estos 442.540.770, este valor de acá, este que tenemos aquí como valor razonable, el valor razonable de las acciones del grupo Aval, digamos que vamos a indicar que esas acciones van a estar en mi contabilidad, pero no van a estar en mi declaración de renta. ¿Ok? ¿Por qué no van a estar en mi declaración de renta? Porque yo tengo una inversión ahí guardada, ¿sí? Y lo que yo debo llevar a la declaración de renta es todo aquello que sea materializado, que sea llevado a cabo. Aquí todavía soy poseedor de esas acciones. O sea, todavía no tengo, yo las debo reflejar en mi declaración de renta el día que las venda, ¿ok? Antes no tengo que hacer nada con esas acciones. Ahora bien, si usted observa, hemos, digamos que sugerido que se manejen dos cuentas así. Una cuenta que sería el costo, que es esta cuenta, ¿sí? Perdón, esta. Estamos mirando aquí en temas de ajustes sugeridos NIF, porque estamos mirando el impacto de esas inversiones desde lo contable. Entonces aquí tenemos nuestras acciones, ¿sí? Grupo Aval preferencial, Grupo Aval ajustes a valor razonable, Ecopetrol SA, Ecopetrol ajustes a valor razonable y Construcciones LBG SAS. Entonces tenemos el costo de esas inversiones que nos dieron 2.781 millones y tenemos otra cuenta que sería esta de ajustes, ¿ok? Aquí en esta, digamos que lo que hacemos es el ajuste al valor razonable. Entonces, nuestra inversión de Grupo Aval nos costó 325 millones, que son estos 325 que tenemos acá, y el valor razonable es de 442 millones. Es decir, si yo a esos 442 le resto los 325, me dice que tengo un incremento de 117 millones. ¿Ok? Ahora, en Ecopetrol tenemos un costo de 650 millones, ¿sí? Pero el valor razonable fueron 891 millones 429. La diferencia entre esos dos valores, entre 891 y 650, me da 241 millones, ¿ok? Y el tema de construcciones en la vejezas, pues no me representa ningún ajuste porque como no se miden al valor razonable, como no son cotizadas en bolsa, sino simplemente a lo que vale la empresa, pues esas se dejan ahí tal cual. ¿Ok? Entonces tenemos ajustes por 358 millones, el saldo final, aquí ya modificado, y cuál es la base fiscal que yo me voy a llevar para mi declaración de renta. ¿Ok? Eh, digamos que hacer esto de esta manera. Bueno, cada quien tiene su metodología, no voy a justificar ni voy a criticar ninguna, no, pero cada quien mata sus pulgas como puede. Entonces, digamos que hacer esto de esta manera a mí me puede llegar a facilitar hacer mi declaración de renta. ¿Por qué? Porque voy a poder identificar cuál es mi costo. Claro que pues hay personas a las que no les gusta hacerlo, pero tengamos en cuenta que esto es un taller en donde trataremos de utilizar las mejores prácticas. Dicho eso, lo verdaderamente importante en estos casos es que usted tenga claramente discriminado cuál es el valor contable, en este caso el valor razonable, y cuál sería el valor fiscal, que en este caso es el valor por el cual usted compró las acciones. ¿Por qué? Porque todavía no las ha vendido. ¿Ok? Uno lleva a la declaración de renta hechos ya ejecutados, hechos ya realizados. ¿Listo? Entonces, eso, pues digamos que hay que tenerlo en cuenta y además, porque es bueno tener un nivel de detalle de estos? Porque vuelvo y digo, somos contadores, somos personas y dentro de esa situación, pues nosotros nos vamos de las empresas, ¿sí? Cuando imagínese que usted va a suplir el cargo de un contador que se fue
y llega y no encuentra nada, no encuentra documentación, le toca a usted arrancar de ceros y empezar a imaginarse qué era lo que esa persona pensaba en su... O sea, eso es terrible, ¿sí? Por eso la buena práctica indica que debemos tener muchos anexos en donde entremos a detallar realmente qué fue lo que pasó y cómo fue que se hizo este tipo de transacciones, ¿ok? Eso le va a dar luz al nuevo contador. Esto le va a permitir a usted justificar y sobre todo soportar una visita de la DIAN porque tiene toda la información, tiene toda la trazabilidad de los casos, ¿ok? De todas las cuentas, todo lo tiene ahí completamente detallado y eso es bueno, ¿listo? Entonces cierro ese paréntesis, espero no volver a decir eso. Entonces, volviendo a nuestro caso, tenga en cuenta, por favor, que estos valores de los que estamos hablando irían en el renglón 37 de nuestra declaración de renta. Pero al mirar la sumaria de renta, eh, esta, al mirar aquí nuestra sumaria de renta, estaríamos eliminando los ajustes a valor razonable. O sea, esta cuentica, miren que tenemos un ajuste a valor razonable de 117.488.000 para la declaración de renta, no me lo puedo llevar, no lo puedo reconocer. ¿Por qué? Porque no lo he vendido. ¿Ok? Esa es la razón por la cual yo debo castigar ese ajuste a valor razonable porque es un hecho incierto, todavía no se ha materializado. ¿Cómo voy yo o sea, con base en que si no tengo esa plata, cómo voy a decir que es que mis acciones las voy a llevar reflejadas a mi declaración de renta por un valor de 442 millones, cuando en realidad me costaron fue 325? Entonces yo mismo me estoy pegando un tiro en el pie. ¿Okay? Eso me sale carísimo pagarlo de esa manera. Y pues vuelvo y digo, la declaración de renta me exige es que yo lleve ya hechos consumados a esa declaración. Como no las he vendido, la ajusto y me llevo un cero a mi declaración de renta. Es decir, solamente me llevo o reconozco en mi declaración de renta que tengo unas inversiones por valor de 325 millones del Grupo Aval. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo ahí. ¿Listo? Entonces, lo mismo pasa con Ecopetrol. En Ecopetrol habíamos realizado una inversión de 650 millones. Al valor razonable me dice que se me incrementó en 241 millones. Pero como no las he vendido, yo no me puedo llevar esos 241 millones para mi declaración de renta. Entonces, en ajustes la llevo al valor negativo, por eso está entre paréntesis, y de manera tal que eso me pase en cero para mi declaración de renta. Entonces, no reconozco el valor razonable de las acciones del Grupo Aval ni de las acciones de Ecopetrol. ¿Listo? Con construcciones LBG pues no pasa eso, porque vuelvo y digo, no hay un ajuste porque no existe un valor razonable debido a que esa empresa no cotiza en bolsa. Entonces, digamos que hasta ahí, pues digamos que podíamos estar como tranquilos, ¿no? Eh, entonces, digamos que ya hemos hecho estos dos ajustes, ¿sí? De 117 y de 241, pero si observamos con detenimiento, el primer ajuste, estos 116.132 pesos, me va a generar un impuesto diferido. ¿Ok? Les voy a compartir aquí una URL para que usted pueda consultar acerca de este tema del impuesto diferido y tenga más información al respecto. ¿Listo? Entonces, esta es la página, ahí se las comparto. Para que lo pueda leer, pueda descargar ese material, es bien enriquecedor, sé que les va a servir muchísimo, entonces para que lo pueda utilizar, ¿listo? Entonces digamos que este valorcito nos va a generar ahí un tema de impuesto diferido. Básicamente ese impuesto diferido nos permite reflejar en los estados financieros esas consecuencias fiscales, pero futuras, ¿ok? Esas consecuencias fiscales futuras de hechos económicos de hoy, ¿listo? Eso es básicamente lo que nos permite ese impuesto diferido. En otras palabras, ese impuesto diferido es, digamos que es como un puente entre la contabilidad y la declaración del impuesto de renta de una empresa. Ahora bien, los otros dos rubros, este, eh, estos dos rubros, el ajuste a las acciones del Grupo Aval y el ajuste a las acciones de Ecopetrol, pues esas no me van a generar impuesto diferido porque son acciones que cotizan en bolsa.
Normalmente, las acciones que cotizan en bolsa, cuando se venden, si yo vendo menos del 10% de las acciones en circulación, pues no van a tener un impacto fiscal. Y obviamente, pues si no tiene un impacto fiscal, pues no existe impuesto diferido. Entonces, bajo esa perspectiva, esas diferencias que hay entre la renta y la contabilidad por las acciones no necesariamente van a generar impuesto diferido. ¿Ok? Ahora, continuando con los demás rubros de inversiones, debemos abordar las inversiones del CDT, que es este que tenemos acá. Eh, Básicamente, hay que entrar aquí a nuestra, bueno, aquí en la sumaria de renta. Eh, ¿Qué debo tener en cuenta para estas inversiones en CDTs? Bueno, digamos que para este tipo de inversiones hay que solicitarle al banco el certificado de los intereses que nos pagaron por esa inversión, debido a que nosotros debemos utilizar el devengo. Por lo tanto, la empresa debe realizar la causación de los intereses sobre ese CDT. ¿Ok? Y en este punto es bien importante poder establecer que el banco, pues, digamos que también tiene, también hace esa causación. Y si yo le solicito al banco cuál es el valor que él causó, esto nos va a ayudar para el momento de contabilizar mi CDT. ¿Por qué? Porque voy a tener el valor exacto y para efectos fiscales no voy a tener inconveniente. ¿Ok? Que no vaya a ser un dato el que reporta el banco y otro el que reporto yo. ¿Ok? Para eso pedimos ese certificado y ese va a ser mi soporte, esa es mi evidencia y es el valor el que voy a reportar. Frente al tema de los derivados financieros, digamos que el derivado financiero se elimina. Es decir, si yo tengo un derivado financiero, a mi declaración de renta voy a pasarlo con saldo cero. Por eso está aquí 26.526.000. Me lo llevo como un ajuste negativo para que pase en cero y no me afecte la declaración de renta. Digamos que los derivados financieros son acuerdos de compra y venta que surgen de un activo subyacente. Puede ser, ¿qué es un activo subyacente? Puede ser ese activo que estamos cubriendo, ese activo que estamos protegiendo. Como les ponía el ejemplo de las flores, ¿sí? La flor ahí, digamos que eh, es uno de los productos, pero puede ser, eso funciona también con materias primas, como el petróleo, el carbón, ¿sí? Eh, digamos que su producto de referencia son las materias primas, los títulos valores, las divisas. Entonces, básicamente, esos derivados surgen de un activo subyacente a un valor definido y en una fecha futura específica. Tal cual como les dije lo de las flores. ¿Listo? Entonces, estos negocios pueden ser derivados de especulación, en donde lo que se busca es obtener unas utilidades de acuerdo a las fluctuaciones del mercado, o derivados de cobertura, donde las entidades buscan que mitigar, buscan reducir el riesgo al que se expone como consecuencia de los cambios en los valores del activo subyacente en el mercado. Lo más común en empresas distintas a las entidades financieras es que se presenten derivados de cobertura, ¿sí? O sea, derivados que me protegen, ¿sí? De ser así, la entidad debe reconocer la ganancia o la pérdida que se le va a generar en ese contrato. ¿Ok? Entonces, me voy a volver aquí a mi PowerPoint. Entonces, por ejemplo, acá me dice que esto es de la Pricewaterhouse. Me dice, en principio, para establecer si las utilidades obtenidas en los contratos forward con fines de cobertura o especulativos celebrados entre sociedades nacionales constituyen ingreso tributario en el impuesto sobre la renta, es importante precisar que la normativa tributaria no dispuso una regulación especial para este tipo de ingresos. Por tanto, las utilidades o ganancias que perciban esas entidades en los contratos derivados financieros estudiados constituyen renta gravable en Colombia. Esa conclusión reitera lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 1514 de 1998, en el que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 401 del Estatuto Tributario, estableció que constituyen otros ingresos tributarios para el contribuyente impuesto sobre la renta. ¿Ok? Ahí nos está indicando básicamente el alcance de esos derivados. Eh, digamos que el artículo sexto del decreto 1797 del año 2008, por el cual se regula
para todos los efectos tributarios el régimen de las cámaras de riesgo central de contraparte y de algunas operaciones sobre derivados. Digamos que para efectos tributarios y específicamente del impuesto sobre la renta, esos ingresos generados en las operaciones sobre derivados se entienden percibidos en el momento del vencimiento de cada contrato. Bien sea que esos, esos contratos se suscriban con entidades locales o con entidades del exterior. Y digamos que la misma norma, el decreto 1797-2008, esa misma norma aclara que un contrato agrupa todas las operaciones que se efectúen bajo una misma tipología contractual. Digamos que todas las operaciones efectuadas por un mismo contribuyente sobre un mismo subyacente, o sea, sobre un mismo bien que yo quiero proteger, llámese hipoteca, llámese un producto agrícola, una materia prima, lo que sea, ese subyacente. Entonces, digamos que eso puede salir por un mismo contribuyente sobre un mismo subyacente y con una misma fecha de vencimiento. De ahí que, a pesar de que se perciban ingresos por varias operaciones sobre ese mismo derivado, efectuadas por ese mismo contribuyente, solo hasta que ocurra el vencimiento del contrato se va a entender percibidos esos ingresos. ¿Ok? Por eso es que en caso de que el contribuyente realice operaciones que produzcan como resultado el cierre de su posición en el respectivo contrato, el ingreso se entiende causado solamente con el vencimiento de ese contrato. ¿Ok? Y esto, pues, digamos que implica que la valoración periódica que se efectúe sobre los derivados, pues no tiene ningún efecto tributario. ¿Por qué no tiene ningún efecto tributario? Porque los impuestos que se pueden generar y específicamente el impuesto sobre la renta únicamente serán liquidados al momento del vencimiento de ese contrato. Antes no. No, a la DIAN no le interesa saber que usted está eh, ajustando a valor razonable, no le interesa nada hasta el momento en que ese instrumento venza. ¿Ok? Entonces, como para tener eso ahí presente, ay, me salí de esto. Bueno, y esta básicamente pues es la justificación del por qué nos llevamos en cero el valor de los derivados en ese renglón 37 de nuestro formulario 110 por esta explicación. ¿Listo? Digamos que hasta aquí hemos terminado pues todo lo relacionado con inversiones. Obviamente esto es mucho más, ¿no? Inversiones puede ser toda una materia. Pero digamos que como iniciamos con el renglón 36, abordamos ya todo lo relacionado con el renglón 37 y ahora vamos a pasar al renglón 38 de nuestro formulario de declaración de renta. ¿Ok? Ya nos quedó el 36, el 37 y vamos a resolver este 38 que es cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar, que lo tenemos valorado en 1.455.403.000. ¿Listo? Entonces, un poquito de contexto. Bueno, vamos entonces a ver este tema de cuentas por cobrar. Digamos que esas cuentas por cobrar, digamos que ese tipo de activo me representa unos derechos que son exigibles para una entidad, y esos derechos pueden llegar a originarse por las ventas a los clientes o también por el otorgamiento de préstamos. ¿Sí? Yo le puedo realizar un préstamo a un empleado y eso se me convierte en una cuenta por cobrar. Ahora bien, en esta cuenta, digamos que allí se clasifican todo lo que tiene que ver con los anticipos entregados a proveedores, que básicamente digamos que corresponden a derechos para la entidad, y estas cuentas se denominan cuentas por cobrar no comerciales. ¿Ok? ¿Cuál es su tratamiento fiscal? Digamos que el valor patrimonial de las cuentas por cobrar para efectos fiscales, que es lo que nos interesa, corresponde básicamente al valor de los saldos existentes al 31 de diciembre de ese año a favor de la entidad, y que obviamente pues representen una serie de derechos de cobro en desarrollo del objeto social.
También digamos que está todo el tema de las sumas adeudadas por partes relacionadas, por otras entidades que tienen algún vínculo con nosotros. Todo lo que tenga que ver con temas de personal, de accionistas, socios y demás transacciones diferentes a la actividad comercial. Al igual que todo lo que tiene que ver con los avances efectuados, de los cuales digamos que se espera recibir beneficios o contraprestaciones futuras. Por ejemplo, los anticipos a proveedores, ¿sí? Anticipos a contratistas, a empleados, etcétera, etcétera. Y además es bien importante no perder de vista que el único deterioro del valor de la cartera que va a ser aceptado fiscalmente dentro de la declaración de renta es el relacionado con los clientes, ¿sí? Y otras cuentas que durante el año grabable o en los años anteriores obtuvieron una contrapartida en el ingreso, siempre y cuando no se trate de operaciones con vinculados económicos. Eh, esa provisión, digamos que será aceptada siempre que se ajuste a los máximos permitidos por la norma fiscal. Entonces, digamos que aquí hay que empezar a mirar que un activo financiero es cualquier activo que es efectivo, ¿sí? Eso es un activo financiero. Aquel activo que es efectivo. Un instrumento de patrimonio de otra entidad es un derecho contractual de recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad o un intercambio de activos financieros o de pasivos financieros con otra entidad en condiciones favorables. Eh, digamos que la sección 11 del estándar para pymes aborda todo lo relacionado con esos activos al referirse a los instrumentos financieros básicos entendidos como aquellos contratos que dan lugar a activos financieros en una entidad, al igual que pues, también dan, que, digamos que un pasivo financiero o que un instrumento de patrimonio en otra, ¿ok? De ahí que todo esto, todo este tema de los activos financieros, pues básicamente son derechos de cobro a favor de quién, pues a favor de la entidad y provienen de un acuerdo contractual, ya sea porque hubo un préstamo de dinero o porque hubo una venta de bienes o una prestación de servicios, etcétera, etcétera. En ese sentido, tales activos generan rendimientos financieros explícitos o implícitos. ¿Okay? Digamos que la regla general que expone el párrafo 11.13 del estándar para pymes en relación con la medición de los activos financieros, pues es el siguiente. Regla general. Préstamo a largo plazo concedido a otra entidad. Se reconoce una cuenta por cobrar al valor presente del importe por cobrar en efectivo, incluyendo los pagos por intereses y el reembolso del principal de esa entidad. Bienes vendidos a un cliente a crédito a corto plazo. Se reconoce una cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar en efectivo de esa entidad, por lo regular es el precio de la factura. Bienes vendidos a un cliente con crédito a 2 años sin intereses, se reconoce una cuenta por cobrar al precio de venta en efectivo actual para esa partida. ¿Okay? Si no se conoce el precio de venta en efectivo actual, se puede estimar como el valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo descontado utilizando la tasa o tasas de interés del mercado prevaleciente para una cuenta por cobrar similar. ¿Okay? Y cuando es una compra en efectivo de las acciones ordinarias de otra entidad, la inversión se reconoce al importe de ese efectivo pagado para adquirir esas acciones. Digamos que, ¿qué pasa con esas cuentas por cobrar en la medición posterior? Porque todo lo que hemos hablado es de medición inicial, pero frente a la medición posterior hay que indicar que los activos financieros catalogados como un instrumento de deuda, como las cuentas por cobrar que cumplan las condiciones del párrafo 11.9 de ese estándar para pymes, ese tipo de activos financieros se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. ¿Okay? Y los instrumentos de deuda clasificados como activos corrientes se miden al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir. En cuanto a esas transacciones de financiación, estas se deben medir por el valor presente de los flujos de efectivo futuros, usando una tasa de interés de mercado para un instrumento financiero similar. Entonces ahí ya digamos que tendríamos que hablar de lo que es el costo amortizado,
ese costo amortizado de un activo o de un pasivo financiero en cada fecha de presentación es el neto de los siguientes importes. El que se mide en el reconocimiento inicial del activo o pasivo financiero. mm, espérame, eh, entonces, inicialmente, el que se mide en el reconocimiento inicial del activo o pasivo financiero, eh, los reembolsos del principal. Bueno, perdón, el que se mide en el reconocimiento inicial del activo o pasivo financiero menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada, es decir, utilizando el método de interés efectivo, de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento, menos cualquier reducción reconocida directa o mediante el uso de una cuenta correctora por deterioro del valor o incobrabilidad. Esto se hace solo para el caso de los activos financieros. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta ese tema para poderlo ir aplicando. ¿Listo? Bien. Ay, perdón. Y ahora me puse a mover esto y no. ¿Con cuál paso? No me deja mover esto. Permítame. Listo. Bueno, digamos que aquí tenemos que hablar de las cuentas por cobrar, pero específicamente hablando del método de interés efectivo. ¿Ok? Eh, ese método de interés efectivo, digamos que es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o de un pasivo financiero y de distribución del ingreso por intereses o gasto por intereses a lo largo de un periodo contable o un periodo correspondiente. Esa tasa de interés efectiva, digamos que es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo futuros por pagos o por cobros estimados a lo largo de la vida del instrumento financiero. Esa tasa, digamos que se determina sobre la base del importe en libros del activo o pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial. Eh, digamos que de acuerdo con ese método, ese costo amortizado de un activo o de un pasivo financiero es básicamente el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar en el futuro, descontados a qué? A una tasa de interés efectivo. Entonces, básicamente lo que vamos a tener que aplicar es el valor presente. ¿Ok? Esa es la fórmula. Adicional a eso, digamos que el gasto o el ingreso por intereses en un periodo, básicamente es el importe en libros de ese activo o de ese pasivo financiero al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para ese periodo. En ese orden de ideas, digamos que para llevar a cabo esos procesos de medición se deben tener en cuenta los siguientes elementos, que son, esto, entonces, valor de los flujos de efectivo futuros. Estos dependen del acuerdo contractual y puede ser un solo pago futuro a futuro o una serie de pagos de igual o de diferente cuantía en momentos diferentes. Segundo, corresponden a un pago puntual que se recibirá en cualquier momento luego de la fecha de cierre de los estados financieros. Tercero, puede ocurrir que la expectativa de recaudo disminuya por acuerdos con el cliente o por la evaluación de la situación financiera. Y cuarto, si el cliente no paga toda la deuda, la entidad debe ajustar el valor de los flujos de efectivo futuros y reconocer cualquier diferencia como pérdida por deterioro. ¿Ok? Mm, plazo de recaudo. Entonces, primero, en todo acuerdo que implique financiación debe incluirse el plazo para pago o recaudo, el cual va a servir de base para descontar los flujos de efectivo futuro. Segundo, si el plazo estimado de recaudo es menor a un año, la entidad puede medir el instrumento simplemente por el valor nominal no descontado. Si el plazo es superior a un año, la entidad utilizará este periodo para calcular el valor presente de los
flujos de efectivo futuros. Y si el acuerdo no menciona plazo, la entidad debe estimar el tiempo en el cual ese instrumento puede ser recaudado y este será el límite utilizado para calcular el valor presente de los flujos de efectivo de esa cuenta por cobrar. Entonces, digamos que mucho de esto es norma, digamos que es la forma en la cual correctamente se deben hacer las cosas dentro de la contabilidad de la empresa. Alguien de pronto me puede decir, no, pero es que yo en la empresa lo hago de tal manera. Ok, sí, eso es totalmente válido. Eh, puede que esté bien, puede que esté mal, sin verlo, pues no lo puedo determinar, pero esto es lo que nos indica la norma. ¿Ok? En la medida que esto se haga de esta manera, pues digamos que uno va a reducir la probabilidad de sanciones o de llamados de atención por cualquier ente regulatorio. A nivel de las tasas de interés, digamos que la entidad debe utilizar la tasa de interés pactada en el instrumento. Y si no se ha pactado una, porque puede ser que le digan, no, sin intereses. Entonces, uno dice, ok, si no se pacta una tasa de interés, hay que utilizar una tasa de interés de mercado para instrumentos financieros similares. Esa tasa debe escogerse teniendo en cuenta el perfil del deudor, el tipo de garantía que puede ofrecer, cuál es la cuantía de la deuda, entre otros aspectos. O sea, no es simplemente ir a sacar una tasa de interés, porque es que dependiendo del perfil del cliente, la tasa de interés puede ser más alta. ¿Ok? No es lo mismo prestarle a alguien que no tiene ningún tipo de reporte, en cuyo caso pues el crédito le va a salir más barato, que prestarle a alguien que está reportado, que tiene algún tipo de situación por ahí anómala o ha tenido antecedentes de pérdida crediticia. Eso hay para ellos el tipo de costo del crédito le sale mucho más oneroso. ¿Ok? Eh, bueno, aquí no se debe medir la tasa de interés por la cual la entidad obtiene fuentes de financiación, sino que debe evaluarse la tasa de interés que obtendría el deudor en la fecha de medición. Y por último, el deterioro del valor. Básicamente, ese deterioro del valor, si el valor presente de los flujos de efectivo futuros de ese instrumento es menor a su importe en libros a la fecha de medición, la entidad deberá reconocer una pérdida por deterioro del valor en el estado de resultados. Y esa pérdida puede revertirse en periodos futuros si la entidad logra el recaudo efectivo de la cartera. ¿Ok? Entonces, pues digamos que este es un componente de todo lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar. Permítame, es que esto está funcionando, no me deja pasar por acá. Permítame, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, listo. Ahora, yo me salgo de acá, listo. Vuelvo a compartir y listo, ya se debe estar viendo la presentación completa. Entonces, vuelvo y comparto. Listo. Esto fue lo que ya vimos, Chan. Entonces, digamos que ese reconocimiento del deterioro, digamos que es como un aspecto que ha llamado mucho la atención desde el inicio de la pandemia. ¿Por qué desde esa época? Porque los efectos de la pandemia han afectado o llegaron a afectar muchísimo las finanzas del sector empresarial, al punto que hasta el sol de hoy hay muchas entidades que no disponen de los recursos necesarios para poder responder oportunamente por sus obligaciones. Digamos que por allá, cuando estábamos, bueno, saliendo de la pandemia, por allá a finales del 2021, cada entidad debía evaluar si existen indicadores de deterioro sobre el saldo de sus cuentas por cobrar. ¿Cuáles indicadores? Por ejemplo, clientes que se encuentren en mora, clientes que hayan iniciado acuerdos de reorganización, clientes que hayan iniciado acuerdos de reorganización, clientes que tengan problemas financieros y clientes que hayan solicitado acuerdos especiales de pago. ¿Ok? Ellos serían los que en principio pues, podrían utilizar ese tipo de situaciones. ¿Ok? Ahora, eh, en el caso en los que se concluya que existe evidencia objetiva del deterioro,
pues en ese tipo de casos eso se hace un ajuste, una contabilización de una pérdida por deterioro en el estado de resultados. Digamos que para efectos de poder evaluar el deterioro de la cartera, hay que considerar las siguientes posibilidades. ¿Posibilidades como cuáles? Ay, es que esto se me daña cuando abro acá. Ok. Ah, bueno, ya encontré cómo. Entonces, ahora, como les decía, entonces uno para efectos de evaluar el deterioro de la cartera puede considerar las siguientes posibilidades. Si la entidad tiene pocos clientes, puede analizar a cada uno por separado para efectos de determinar si existe o no deterioro. Pero de todas formas es un poco tedioso, ¿ok? El deterioro debe determinarse mediante la comparación del importe en libros, es decir, lo que yo tengo registrado al momento del cierre contable en ese rubro de cuentas por cobrar y la estimación que realice la entidad del monto que se va a recibir. Entonces, si es menos, pues obviamente ahí va a haber un deterioro. Segundo, si la entidad maneja un amplio volumen de ventas a crédito, es posible que requiera agrupar su cartera según su nivel de riesgo y establecer porcentajes de deterioro de acuerdo con el análisis que realice de su posibilidad de recuperación. Este es eh, digamos que el método más utilizado en contabilidad, ¿sí? Porque pues casi que todo el mundo lo que hace es agrupar a sus clientes por edades de cartera y sobre eso calcula algunos ítems que le permiten efectuar ese deterioro, ¿ok? Entonces digamos que al momento de establecer las estimaciones del deterioro de estas cuentas por cobrar, es bien importante que se aplique lo que se conoce como la prudencia frente a las incertidumbres generadas por efectos, por ejemplo, en el 2020 con la pandemia, ¿sí? ¿Para qué se hace eso? Pues eso se hace con el objetivo de no sobreestimar ni subestimar los activos de la entidad, porque uno puede pecar por exceso y por defecto. ¿Listo? Mm, bueno, aquí ya es, digamos que más tema del deterioro. Eh, digamos que aquí en el tema del deterioro, tenemos este caso, la sociedad ABCSA tiene una cuenta por cobrar a un cliente por valor de 350 millones. El cliente inició su proceso de reestructuración económica y las partes llegaron a los siguientes acuerdos. Se va a condonar el 15% de la deuda, ¿ok? El 15% de la deuda. Se otorgará un plazo de 6 años sin pago, ¿ok? Y la deuda será pagada al cabo de los 6 años sin intereses, o sea, la sacó barata, ¿sí? A partir de estas condiciones, la sociedad ABC se enfrenta a los siguientes efectos en cuanto a la medición del instrumento financiero. A. La condonación del 15% de la deuda genera una pérdida inmediata en el estado de resultados por 52.500.000 porque el valor de la deuda es de 350 millones. ¿Sí? Por el 15% nos da 52.500.000. Y una vez el instrumento ha sido ajustado con dicha pérdida, el valor en libros queda en 297.500.000. Segundo, debe establecer una tasa de interés para la medición del instrumento. Una vez la entidad consultó en diversas entidades financieras, concluyó que una tasa de interés del 21% efectivo anual es la adecuada. Con dicha tasa de interés y el plazo otorgado, la entidad debe medir el valor presente del instrumento de la siguiente manera. Entonces, tenemos el monto de la deuda luego de la condonación, 297.500.000. ¿Cuál es la tasa de interés? 21%. ¿A cuántos años? A 6. Valor actual, 94.792.668. Entonces usted me estará diciendo, pero usted acabó de decir que no le íbamos a cobrar intereses. Lo que yo diga es una cosa, pero lo que diga la norma es otra, ¿ok? La norma a mí me obliga a medir esos intereses, ¿ok? Yo los tengo que calcular. Independientemente que los cobre o no los cobre, yo los tengo que calcular. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre el valor en libros por 297 millones y el valor presente del pago futuro es de 94.792.698, 668. Por lo que debe reconocerse una pérdida por deterioro del valor en el estado de resultados. En este caso, la pérdida se mide
en 251.207.332, que básicamente sale de tomar la deuda inicial de 350 menos los 94.792.668. Esto porque aquí calculamos el valor actual. El valor actual es básicamente tomar, permítame, me voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar estos datos y lo calculamos. ¿Listo? Entonces, voy a abrir un Excel. Listo, entonces, bueno, aquí tenemos el valor de la obligación. Termina siendo, o sea, el monto después el valor de la obligación era de 350 millones, pero le hicimos un descuento del 15%. Entonces, valor de la obligación es ahora de 297.500.000. ¿Listo? Ese es el término, ese es el precio que hemos calculado. Creo que aquí me quedó mal. ¿Qué pasó? 297.500.000. Sí. La tasa de interés es del 21% y el plazo es 6 años. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es simplemente pues aplicamos la fórmula valor presente. Bueno, aquí creo que se llama el valor actual. Vean, es devuelve el valor presente de una inversión. Entonces, BA se llama porque es valor actual. Entonces vamos a tomar esa fórmula. La tasa es del 21%, el número de periodos son 6 y el pago de 297 millones. Entonces aquí me indica, mire, que el valor es de 96.527.000, perdón, vamos a aceptar. Sí, entonces 965 millones. Ay, perdón, eso quedó mal. Es que aquí creo que tiene un cero de más. Claro. Entonces es 96.527.300 pesos. ¿Ok? Digamos que esa obligación a 6 años, que vale 297 millones, hoy me vale 96 millones. ¿Listo? Eso es lo que me está queriendo decir ese cálculo que estoy haciendo. Entonces, lo que estoy haciendo es reconociendo inicialmente esta transacción de 96 millones, porque en 6 años voy a recibir el total de los 297.500.000. Es básicamente lo que me está diciendo esa actuación ahí. ¿Listo? Este cálculo que acabamos de hacer. Bien. Listo. Entonces, miremos en nuestro archivo Excel eh, cómo se comportan estos movimientos de cuentas por cobrar. Entonces, básicamente acá, el renglón 38, que es el que me muestra todo lo de cuentas, documentos, arrendamientos financieros por cobrar, renglón 38, está valorado en 1.455 millones, ¿sí? Eh, digamos que aquí me voy para mi hoja sumaria de renta para identificar qué está clasificado con el renglón 38 y tenemos cuentas por cobrar clientes, préstamos asociadas, avances para... ¿Qué es un préstamo asociada? A una empresa con la cual tenemos un vínculo comercial. Entonces uno le hace un préstamo, por lo general es mucho más económico de lo que hay en el mercado. Entonces estas empresas pequeñas que están bajo algún nivel de subordinación, digamos que acuden a sus matrices con el propósito de que les financien a un costo mucho más barato. Y eso se da con mucha frecuencia. Avances para gastos de viajes, saldos a favor por el IVA, retenciones y autorretenciones, préstamos al gerente, porque eso se puede llegar a presentar,
provisión de cuentas por cobrar fiscal, deterioro de cuentas por cobrar, ajuste a NIF. Entonces, básicamente, aquí, bueno, digamos que en este punto, uno se puede estar preguntando por esa cuenta de deterioro de cuenta por cobrar, que es la última que aparece ahí, ¿sí? De ese grupo del renglón 38. Eh, que, bueno, está ahí ese deterioro de cuenta por cobrar, ajuste a NIF, ¿sí? Y por lo que es la provisión de esas cuentas por cobrar fiscal. Entonces, digamos que esas dos cuentas son deterioros, ¿sí? Y se ubican en esta parte de la sumaria de renta, ¿ok? Ahora bien, no es que yo contabilice los dos, es decir, no es que yo contabilice el fiscal y NIF, sino que al contrario, seguramente en NIF el deterioro me dio 561 millones, ¿sí? Que es la sumatoria de estos dos datos. Mire, este más este me da 561 millones 150 mil. Posiblemente sería esa sumatoria, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy realizando en este caso es contabilizar el fiscal únicamente por 438 millones y la diferencia entre los 561 y los 438, en este caso, pues me da los 122 millones 169 mil. Esos 122 millones los registro en una cuenta separada que se llama deterioro, cuenta por cobrar, ajuste a NIF. ¿Ok? Ahora, vale la pena aquí aclarar que no es obligatorio realizarlo de esta manera. Si usted no lo hace de esta manera, no pasa nada, ¿sí? Eso es tan solo una sugerencia que, que les hago, más como para que usted pueda determinar fácilmente ese tipo de situaciones. Pero no es que eso sea una metodología ya aprobada y que es lo que se tiene que aplicar, no. Ahora, dicho eso, tenemos que revisar qué ajustes vamos a presentar a las cuentas por cobrar a clientes. Entonces, usted observa que aquí tenemos un ajuste aquí en cuentas por cobrar clientes tenemos este ajuste de 55 millones. Este ajuste aquí de 55 millones. Eh, digamos que esos 55 millones pues salen básicamente de restar ¿cómo quita este cosa? Hay aquí un borrador, no, borrador parcial. Listo. Entonces, básicamente estos 55 millones salen de tomar este valor, de tomar el saldo de la declaración, 1.779 menos estos 1.724 millones. ¿Ok? Y usted estará preguntando, bueno, pero ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Eh, digamos que tomando como base, y me tengo que pasar a esta hoja, activos y pasivos en moneda extranjera. Pasar acá, sí. Listo. Aquí en activos en moneda extranjera, me ubico en esta fila que es aquí tenemos cuentas por cobrar clientes, clientes del exterior. Entonces, voy a decir que dentro de mi cartera tengo dos clientes en el exterior que tienen que ver con estos datos, con una factura 443.56.78 y la 980987. ¿Ok? Pues bien, esas cuentas por cobrar o esas facturas hoy me las están debiendo. ¿Ok? De la factura, de esta factura 43.56.78, me están debiendo la suma de $87.654. ¿Ok? Y en la fila 28, esta factura, la 980.0987, me están debiendo $125.000. ¿Ok? En contabilidad esas facturas están reconocidas a la tasa de cierre. ¿Por qué a la tasa de cierre? Porque eh, para mi contabilidad yo tomo las cuentas por cobrar en efectivo y las cuentas por cobrar en moneda extranjera y las actualizo a las tasas de cierre. Por lo tanto, esas dos facturas, la 44.56.78, equivale a multiplicar estos 87.000, ¿sí? Por los 3.432 pesos con 50 centavos y eso me da este saldo, 300.872.355. Lo mismo hago con la factura de abajo, la 980987. Me están debiendo estos 125.000
dólares, ¿sí? Y a la tasa representativa de 3.432, eso me da 429 millones de deuda. Es decir, sumando los dos datos me da una deuda total de 730 millones, 240 pesos. ¿Ok? Eh, Ahora, digamos que en este punto nos toca remitirnos a la norma tributaria que nos indica que cuando hay cuentas por cobrar en el exterior, se tiene que reconocer por la tasa histórica y la diferencia, en cambio, solo la reconoce fiscalmente cuando se recupera esa cuenta por cobrar. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí vamos a tener otra diferencia entre la parte contable y la parte fiscal. Y en este caso busco cuál es la tasa histórica de la transacción, ¿sí? Digamos que esta transacción se hizo, esta factura se creó el 20 de junio de 2020, ¿sí? Y se hizo a una tasa de 3.760 pesos. Por eso aquí está esta columna, tasa histórica, ¿ok? Tasa histórica de 3.760, esos 87.000 dólares, ¿ok? Multiplicados esos 87.000 por esos 3.760 me da 329 millones de saldo, ¿sí? Para esa factura 435678. Y lo mismo hago con la siguiente, la factura 980987, que está por 125.000 dólares, a la tasa histórica de ese día, 15 de noviembre, 3.646 me da un saldo de 456.134.830. Sumados estos dos datos, me dan 785.733.000. ¿Ok? Aunque contablemente solo tenemos registrado 730 millones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la razón de esa diferencia entre estos 785 y estos 730.000? Digamos que la razón de esa diferencia es que la tasa de cambio pues ha bajado y contablemente hemos contabilizado una pérdida por diferencia en cambio, mientras que fiscalmente la voy a seguir declarando por la tasa histórica. Una tasa histórica que pues obviamente fue mucho más alta y esto nos arroja una diferencia de ¿cuánto? De 55 millones 461.913 pesos. ¿Ok? Ese valor, esos 55 millones, se verá reflejado también en mi hoja sumaria de renta, que es la que tengo acá. En mi hoja sumaria de renta, aquí en esta, aquí están los 55 millones 461.913. Con ese ajuste, digamos que mis cuentas por cobrar clientes se van a incrementar en ese rubro, es decir, en 55.461.000. Entonces, me queda este dato, los 1.724 millones más 55 millones me dan total 1.779 millones. ¿Ok? Eso es básicamente lo que hemos hecho acá. ¿Listo? Ahora, continuando con nuestro renglón 17 acá de nuestra hoja sumaria de renta, préstamos asociadas, encontramos ese rubro y sucede que cuando le prestamos a una asociada, debemos mirar si esa asociada es un socio o es alguien diferente a un socio. En nuestro caso, ese rubro hace referencia a un préstamo realizado a un socio. ¿Ok? Cuando le prestamos a un socio, aquí hay una hojita que se llama, ¿cómo es que se llama? Esta, intereses presuntos. Entonces, digamos que este tema de intereses presuntos, mmm, digamos que uno tiene que averiguar cuál es la tasa de interés presunto para cada año. Eso lo da, esa tarifa la da la DIAN, ¿sí? Digamos que para nuestro caso, esa tarifa fue de 4,48%. Esa fue la tasa de interés presunto dada por la DIAN. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esa tasa de interés presunta la debo aplicar sobre las cuentas por cobrar. ¿Ok? Entonces, en el cuadro que vemos, pues hay que diligenciar lo que es el saldo anterior, que es toda esta columna,
esta columna, ¿listo? Eh, Debemos registrar también todos los movimientos, sean abonos al préstamo o incrementos al préstamo, que es básicamente, aquí estos son los abonos, ¿sí? Y aquí están los aumentos, si es que hubo aumentos de préstamos a ese socio. Y digamos que aquí la columna, bueno, la C7, este renglón, estos 6.500.000, digamos que hubo un abono por 6.500.000. Si hubo un incremento en esa cuenta por cobrar, por ejemplo, esta parte, estos 9 millones, y digamos que ahí aparece el aumento, o sea, un préstamo adicional que se le hizo a ese socio, aparece también su respectiva fecha. Aquí fue 7 de enero de 2020. Así hacemos con todos los movimientos que tengan que ver con esa cuenta. O sea, debemos registrarlo en una tabla muy similar a esta, con el propósito de tener toda la trazabilidad de los movimientos que vamos haciendo. ¿Ok? Eh, en esta hoja de Excel, que pues vuelvo y digo, está formulada, una vez hemos registrado los diferentes movimientos y sus respectivas fechas, y este cuadro nos calcula el interés de acuerdo a la transacción, de acuerdo al número, de acuerdo al movimiento que hay, ¿sí? Para este caso, pues el ejercicio nos genera un interés presunto, esta, nos genera un interés presunto en total de 1.526.391 pesos. ¿Ok? Ahora, este valor no se declara como un mayor valor de la cuenta por cobrar, sino que simplemente la entidad tendrá que reconocerlo como un ingreso en su norma tributaria. No tiene por qué registrarse en la contabilidad. Simplemente es un interés presunto que se refleja dentro del formulario 110. ¿Ok? Entonces, ese es el manejo que se hace aquí con esto. Vuelvo y digo, todo esto está formulado, entonces aquí ustedes pueden saber qué operaciones fueron las que se hicieron para que lo puedan revisar y sepan cómo fue que llegamos a este valor de 1.526.391 pesos. ¿Ok? Listo. Tenemos también una serie de avances para gastos de viaje por 6.543.000. Están avances para gastos de viaje. Eh, y tenemos también un saldo a favor de IVA por saldo a favor de IVA tenemos un saldo a favor de IVA, pues ahí está en cero. Tenemos unas retenciones y autorretenciones que también están en cero. Que digamos que tanto lo del saldo a favor de IVA como las retenciones y autorretenciones están en cero. Pues eso no tiene ninguna implicación, pasa en cero para nuestra declaración de renta, no nos afecta. También tenemos un préstamo al gerente, ¿sí? Eh, Aquí vale la pena mencionar que si el gerente es socio, pues tenemos que contemplar el tema de los préstamos a los accionistas, que fue lo que hicimos con el interés presunto. ¿Ok? Lo que vimos en la tablita ahorita de liquidación de intereses. Ahora, si no es un socio, pues lo reflejamos como lo tenemos en nuestra sumaria de renta al valor que tenemos. Entonces, ese préstamo al gerente fue de 62.957.000 que pasa directamente a nuestra declaración de renta. ¿Ok? 62.957.000. Eh, Ahora abordemos el tema de esta provisión de cuenta por cobrar fiscal, ¿sí? Que todavía lo llaman así, aunque la ley 1819 le denomina deterioro. Eso ya en el estándar internacional se denomina deterioro. Y en el renglón de abajo está el deterioro de la cuenta por cobrar, ajuste NIF. Entonces, expliquemos un poquito esto. Ese deterioro por ajuste a NIF debería dar 561 millones, ¿sí? Esto, digamos que sumando estos dos datos nos deberían dar 561 millones. Eh, pero cuando nos ubicamos en esta hoja de clientes,
aquí en clientes. Desde, ¿dónde está? Aquí. Entonces, tenemos estos cálculos que hemos hecho acá. Aquí en nuestra hoja de clientes, verificamos si ese valor nos coincide o no, ¿sí? Cuando revisamos nuestro cálculo por deterioro de cartera, todo lo que tiene que ver con este deterioro fiscal, ¿sí? Eh, en este caso tenemos que colocar cuál es la cartera entre 721 y 1080 días. Mire que aquí tenemos nuestra cartera por vencimiento de edades. De 90 a 180 días, calcúlele un deterioro del 5%. De 181 a 360 días, calcúlele un deterioro del 10%. De 361 a 720, un deterioro del 15%. De 721 a 1080 días, 81 millones, ¿sí? Que es deterioro del 15%. Más de 1080 días, bueno, el valor de la cartera es de 81 millones, le calculamos el 15%, nos da 12 millones. Más de 1080 días hay 385 millones, que le calculamos también el 15%, nos da 57 millones. Y la cartera no vencida son 2.167 millones, que esa no tiene ningún tipo de deterioro, ¿ok? Entonces, básicamente aquí lo que hacemos es calcular este tipo de provisión, ya lo hicimos, ¿sí? Están estos dos deterioros que nos suman 69.985.000. Esto, básicamente, aquí este 66%, bueno, digamos que acá es importante identificar que se hacen esa clasificación de nuestras cuentas por cobrar por edades, ¿sí? Y digamos que en el método de provisión individual, acá cuando eh, F99, aquí en esta columna de provisión individual, cuando la cartera lleve más de un año y menos de dos, o sea, todo lo que tiene que ver más de un año y menos de dos, esta fila, 361 a 720 días, eh, digamos que el deterioro para ese tipo de cartera vencida es del 33%. Cuando lleva 2 años, pero menos de 3, el deterioro es del 66%. Entonces, es este renglón. ¿Ok? 3 años, eh, perdón, cuando lleva 2 años, pero menos de 3. Entonces, ese es el renglón que aplica. El deterioro acá es del 66%, tal y como lo vemos ahí, 66%. Y cuando lleva más de 3 años, el deterioro es del 100%. ¿Sí? Entonces, en estos casos, ¿qué logramos observar? Ahí podemos observar que tenemos una provisión general por valor de 69.985.655 pesos y una provisión individual de 438.980.921. Ahora bien, aquí hay que contemplar que nuestro saldo anterior, nuestro deterioro, era de 456.833.000, ¿sí? Eh, bueno, aquí no me parece. Espérame, aquí tenemos este saldo. Saldo de deterioro fiscal cartera año anterior. Teníamos un saldo de 456.833.345. Entonces, ¿qué tuvimos ahí? Con esta diferencia de estos dos valores, estos 438 y estos 456 millones, ¿qué le indican? ¿Qué consideran que pudo haber pasado ahí? Que tuvimos una recuperación de cartera, ¿sí? Pero como esto ya son cifras que están deterioradas en nuestra contabilidad, lo que debemos decir es que tuvimos una recuperación de deterioro, ¿por cuánto? Por 17.852.423, ¿sí? Y entonces surge la pregunta, ¿por qué tenemos un ingreso por recuperación de deterioro? Porque antes teníamos un saldo de 456 millones, ¿sí? Y ahora tenemos un saldo de 438 millones. Eso nos indica que el deterioro se redujo. ¿Por qué? Porque tuvimos una recuperación.
tuvimos un ingreso. Ahora, ese ingreso tiene un efecto en la renta, porque ese ingreso lo debemos declarar, ¿sí? Que esté deteriorado, que usted lo tenga ya, eso no importa, para la DIAN es un ingreso, ¿ok? Entonces debemos tener presente que ahora nuestro deterioro fiscal es sobre estos 438.980.000, ¿ok? Ahora, nos vamos para nuestra sumaria de renta. Ay, se me olvida siempre. Sumaria de renta, ¿sí? Aquí esta provisión cuenta por cobrar fiscal y encontramos el rubro de 438.980.921, que coincide con nuestro nuevo rubro de deterioro, 438.980.000. ¿Listo? Entonces, esto pasa con mucha frecuencia, ¿sí? El hecho que yo tenga mi cartera ya deteriorada no significa que yo pare de ejecutar el cobro. Por el contrario, yo sigo cobrando, ya eso está en un caso jurídico, alguna situación por el estilo, entonces me lo voy llevando directamente a todo el tema que tiene que ver con esa recuperación de cartera que digamos que correctamente la estaríamos denominando es recuperación de deterioro. ¿Listo? Con esto, básicamente lo que estamos haciendo es llevándonos toda esta información para nuestra sumaria, para nuestra declaración de renta. Está todo el renglón 38 que está aquí en nuestra sumaria de renta, nos da un valor de 1.455 millones, ¿sí? Que coincide con lo que tenemos aquí en nuestro formulario. 1.455 millones, renglón 38, 1.455.403.000, ¿ok? Entonces ya tenemos esa parte resuelta. Lo que vamos a hacer ahorita es, voy a parar acá y retomo la sesión con el tema de inventarios. Inventarios que es también un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque, sobre todo, porque en nuestro caso tiene que ver con una empresa industrial, empresa de gaseosas y de agua, y ahí digamos que el inventario juega un papel preponderante, un papel bien relevante dentro de todo el proceso, entonces vale la pena mirarlo, evaluarlo y sobre todo cuantificarlo. ¿Listo? Entonces ya continuamos. Les agradezco mucho. Aquí queda lo de cuentas por cobrar a clientes. ¿Listo? Gracias.